Yo creo que ya deberían iniciar. Desiree, por favor, si nos escuchas, para que podamos dar inicio a la mesa y nos hagas el favor de iniciar la moderación. Adelante. Creo que tiene problemas con el micrófono. Lo tienes que activar tú, Desiree, si... Pudieran ponerle en otro nombre, es que está con dos dispositivos, como coanfitriona en el otro dispositivo, por favor. Sí, buenas tardes. Una disculpa, estaba teniendo problemas, no me dejaba el Zoom prender el micrófono. Ya nada más voy a estar en este dispositivo por cuestiones de la computadora. Y sin más, siendo las 5:44 de la tarde, les doy la bienvenida a todas, todos, todes aquí presentes y también a través de el en vivo vía Facebook a la segunda mesa del Congreso Nacional Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares. Esta mesa, que abordará género y docencia, sujetos, experiencias y desafíos, tendrá 4 ponencias y se llevará a cabo de la siguiente manera. Vamos a dar paso ponencia por ponencia. Vamos a posteriormente dar un espacio para que las personas que están aquí o las personas que están vía Facebook puedan pasarnos sus preguntas, que podamos hacérselas llegar a los ponentes y posteriormente, bueno, daremos unas pequeñas conclusiones y la presentación de las constancias. Dicho lo anterior, y si tienen alguna duda, pueden hacérnosla llegar por chat sin mayor problema. A los moderadores les estaré mandando vía chat cuántos minutos les quedan. Y sin más por el momento, pues le doy paso a, no sé si está ya por aquí, Claudia Ivonne Hernández Ramírez. Sí, ya. Ya está. Bueno, pues le damos paso a Claudia Ivonne Hernández Ramírez. Ella proviene de la Universidad Pedagógica Nacional y nos va a platicar su trabajo en torno a experiencias docentes sobre la construcción identitaria masculina en profesores mexicanos de educación primaria. Le damos paso, sea bienvenida y ya puede comenzar con su presentación de diapositivas. Sí, Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para presentar el trabajo que abre esta mesa. Muchas gracias. Este es el nombre del Congreso, Género y Currículum, construir la igualdad en y desde los espacios escolares. Bueno, el título de esta ponencia es Experiencias docentes sobre la construcción identitaria masculina en profesores mexicanos de educación primaria. Lo que voy a presentarles son avances en la investigación, en una investigación doctoral proveniente de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, como ya la moderadora hizo la presentación, les reitero mi nombre, Claudia Ivonne Hernández Ramírez. La presentación está organizada en diferentes aspectos que constituyen propiamente la investigación doctoral. Uno de los referentes es el estudio de género de los hombres y las masculinidades, comprendiendo estos estudios desde ver a los varones como sujetos genéricos, o sea, comprender las identidades, prácticas y relaciones que tienen como hombres y que son o que están basadas en construcciones sociales que no son hechos de la naturaleza. También tenemos otro referente importante que configura la investigación, es las representaciones, son las representaciones sociales. Estas vistas como las formas de pensamiento práctico, socialmente elaboradas, que están marcadas por un estilo y una lógica propias y compartidas por las personas de un colectivo específico, social y cultural. Otro referente importante que se denota en la investigación es la construcción identitaria. La construcción identitaria como un término que permite ver al actor social cómo es que emerge, cómo es que se afirma en la confrontación de otras identidades en ese proceso o en esa interacción social, ¿no? Y que va marcando, que lleva
algunas contradicciones o desigualdades, incluso luchas, al tratar de construir esta identidad. Pero se le da otro matiz a esta identidad, verla como la identidad masculina, que ésta se produce a través de procesos subjetivos que se interiorizan y que poseen un significado específico y determinado para las personas que conforman una sociedad. Partiendo de esos referentes teóricos que son los que configuran la investigación, también tenemos los elementos metodológicos. Los elementos metodológicos expuestos aquí, al menos desde un paradigma de investigación interpretativo, se utilizó un instrumento como es la guía de entrevista con un enfoque biográfico narrativo. La guía de entrevista está constituida por dilemas o casos escolares que permitieron identificar cómo es que este profesorado de educación primaria ha construido esta identidad, no solo como hombres, sino también como profesores. Los participantes fueron 9 docentes, como ya bien mencioné, de educación primaria. Y las entrevistas se realizaron en 2 modalidades, en línea y presencial. Se les presentaron casos o dilemas escolares que están vinculados con su práctica docente. De estos 9 participantes, el rango etario está desde los 27 años a los 52 años. Cabe señalar que es profesorado que labora en escuelas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Aquí podemos ver algunas de esas características, principalmente la edad que tienen y los años de experiencia en la labor docente. Aquí, como podrán ver, también la experiencia parte desde los 5 años hasta los 22. Bueno, con esta población fue con la que se trabajó. Y los elementos de análisis que hasta el momento se han recabado en función de los dilemas que se les han comentado a estos profesores, comenzando con una pregunta detonadora que tiene que ver, que nos platiquen cómo es que llegaron a la docencia o cómo es que interpretan la labor docente o qué significa ser un docente en un grado escolar o en un nivel educativo específico. Entonces, lo que hasta el momento se ha hallado, que se ha ubicado al menos en esta lámina, es ver cuál es el papel que juega la familia como un elemento de socialización. La familia vista aquí desde las figuras de crianza y cuidado, no solamente vistas como en una familia tradicional madre-padre, sino como otros actores que intervienen en esta construcción identitaria y en estos procesos de socialización primaria, que también van aparejados con otros elementos de aprendizaje como la misma institución escolar, la escuela, las ideologías religiosas, la comunidad escolar y la comunidad social, en donde está circunscrita la institución escolar. El impacto de los medios masivos de comunicación, estos vistos desde incluso las condiciones socioeconómicas que tienen las familias y el uso de Internet o las redes a las que tienen acceso también tanto la misma comunidad escolar como el profesorado y el alumnado. Otro elemento de análisis que hasta el momento se ha recabado es el contexto sociocultural histórico que va aparejado de las generaciones. Pareciera que en lo que se ha hallado de estas narrativas expuestas por el profesorado de educación primaria, pareciera que navegan en un discurso tradicional con algunos tintes de estas nuevas generaciones que están implicadas en la escuela, ¿no? Porque también partimos que el profesorado es joven y comenzó su labor docente, para algunos casos es el primer trabajo, y también ingresaron a través de el concurso de selección que en algunos momentos se podría acceder a través de la Secretaría de Educación Pública, lanzaba una convocatoria, presentaba algunas de las características que tenía que tener este personal para poder ingresar a ejercer la labor docente. También, en lo que se ha identificado,
es cómo este sistema de gobierno tiene una incidencia en esta construcción identitaria de estos profesores, la situación socioeconómica, la educación familiar o la instrucción que tienen estas figuras de crianza y cuidado, las situaciones que se viven dependiendo la institución escolar en donde esté ubicada, como las que están relacionadas con la violencia, el abuso, el maltrato infantil y la sexualidad, los embarazos precoces, o estas formas de interactuar con la sexualidad provenientes de la pornografía, o incluso de algunas prácticas o labores que realizan estas figuras de crianza. También lo que se ha identificado hasta el momento son los significados que se tienen de ser hombre, de ser docente, del ejercicio de la docencia, de la experiencia y del aprendizaje. Como miran este grupo de docentes, estos aspectos que están aparejados o que se vinculan con el proceso de masculinidad. También la formación de la ciudadanía y que pareciera que el impacto de las figuras docentes, bueno, recae en que son seres humanos, no solo están vistos con esta categoría como de estudiantes, de alumnas, de alumnos, sino va más allá la formación que reciben en las instituciones escolares. Y también los vínculos afectivos que han establecido o se van construyendo a lo largo de esta relación que mantienen entre profesorado y alumnado, configurados con todos estos elementos que acabo de mencionarles. También la construcción de la confianza, la seguridad, el cariño, los lazos socioafectivos que establecen con sus estudiantes y la comunicación que se entabla entre el profesorado y el alumnado. Y bueno, estos son algunos algunos ejemplos de las narrativas que se han detectado hasta el momento del trabajo que se ha hecho a nivel doctoral. El participante 1 comenta que cuando se le preguntó cómo es que llegó a la docencia o cuál es su impacto como figura docente con su grupo, este participante comentó que somos pasajeros en la vida de los niños, pero ser pasajero no nos quita dejar huella en ellos. En el caso del participante 2, comentó que los maestros no estamos solo para enseñar, sino para proporcionar enseñanzas de vida, aunque esto es lo más difícil de la profesión. Algunos otros testimonios se vinculan con que siempre he dicho que hay alguien que te inspira a ser como eres. Hay alguien que forjó tu modelo en cómo enseñas y cómo es tu modelo como maestro. Otro participante comentó, les vas a enseñar herramientas que van a ocupar siempre. Por ejemplo, si alguien se vuelve un escritor famoso, pues tú le enseñaste a leer y a escribir. Y eso es muy gratificante porque es algo que les va a enseñar y lo van a ocupar todos los días de su vida. Entonces, estamos en la fase del análisis de las narrativas, denotando y destacando cómo es que hay ciertos elementos de incidencia para construir las identidades en estos profesores y cómo también esto repercute en la enseñanza con sus estudiantes. Y también ver que hay algunos elementos, hay algunos significados que se comparten en estas nuevas generaciones de profesorado, que denotan las representaciones sociales que tienen de ser maestro, que va aparejado no solo con la enseñanza de contenidos curriculares, sino también con la generación de otro tipo de lazos que se pueden construir con sus estudiantes. Y bueno, eso sería todo de manera general y sucinta en torno a este proceso de investigación que se lleva en la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por este excelente avance de investigación, este excelente estudio que nos estás compartiendo. Y más adelante vamos a compartir más sobre esta
esta particular noción sobre cómo se llega a la docencia que nos estás compartiendo. Y ahora vamos a dar paso, por favor, a Héctor Javier Almaraz Domínguez. Él proviene de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y nos va a compartir su trabajo sobre lo personal y lo educativo es político, que se abran las puertas del closet de las escuelas, la práctica de docentes LGBT en educación básica. Bienvenido y adelante. Hola, ¿ya me escuchan ahí? Ok, perfecto. Sí, sí. Comparto pantalla. Ahora sí, ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues igual que la compañera que acaba de participar, creo que el proyecto va por hay unos vínculos que ya empezaba yo a escuchar y bueno, pues espero que les guste. Yo titulé a mi trabajo Lo personal y lo educativo es político, que se abran las puertas del closet de las escuelas, la práctica de docentes LGBT en educación básica. Y quisiera comenzar con esta frase con la cual empecé justo este escrito. Yo soy mucho a escribir y voy a interseccionar ahí un poco de escritura personal, un poco de cuestiones académicas, de cuestiones de citas. Y bueno, dice, cualquiera que piense que ser una persona LGBT es sencillo o que significa ser débil no tiene idea de lo que habla. Se necesita mucho valor y fuerza para ser diferente. Se libran batallas con uno mismo, con la familia y por supuesto con la sociedad. Cuando haya más obscuridad, recuerda los colores que forman parte de ti. El antecedente de este trabajo es la investigación que hice en la maestría y cuando estudié la maestría en pedagogía en la UNAM. En ese tiempo, pues yo hice una investigación para describir actos de discriminación que vivían justamente estudiantes de la Universidad Pedagógica que se asumían como lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿Y por qué de la UPN? Porque es un espacio que forma a los futuros especialistas en el ámbito educativo y a muy buena parte de los docentes y las docentes que van a entrar al campo educativo. Entonces, por eso me llamaba tanto la atención qué pasaba con estas estudiantes, con estos estudiantes en torno al asunto de la discriminación por asumirse dentro de las poblaciones LGBT. Y al hacerlo, pues ya después de un tiempo yo decía, bueno, pues ya hice esta investigación, pero ¿qué pasa ahora que ya están en el campo laboral? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se asumen ahora ya no como estudiantes, sino como docentes? Y de ahí nace la intención de este trabajo. Dentro de la metodología les puedo decir que es una sistematización de prácticas docentes a partir de la construcción de historias y fragmentos de historia de vida. Decidí hacerlo a partir de 2017, que es cuando yo entro como docente a educación básica. Y la pandemia me ayudó mucho porque justamente empiezo a tejer algunas redes muy importantes dentro de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Solo lo limito a la Ciudad de México porque fue el espacio donde tenía más sencillo tener contacto con estas y estos docentes, pero tengo testimonios de otros espacios, lo cual pues enriquecería mucho la investigación, pero yo creo que da para otro espacio. Bueno, el objetivo pues era visibilizar, por supuesto, prácticas educativas inclusivas y cómo visualizaban ellos su papel como docentes al ser personas LGBT, sobre todo en educación básica, porque el espacio de educación básica es muy específico y tiene unas particularidades que todos los días lo vivo yo. Es una investigación de corte cualitativo, les decía, tiene un corte a partir de los métodos biográficos y de narrativa, y hablo de relatos de vida. ¿Por qué no hablo de historias? Porque hablar de historia es mucho más complejo, hablo de fragmentos, por eso es que hablo de relatos, pequeñas fases de la vida de las personas. Lo hago desde una perspectiva de una pedagogía crítica, con una perspectiva de género, por supuesto. No puedo dejar de lado el feminismo desde que entré a ese mundo, pues ya no lo puedo dejar y ahí estoy metido en ello. Y por supuesto desde una perspectiva de derechos humanos, que ha sido una de las banderas con la cual he trabajado a lo largo de estos años. Por supuesto, pues les decía, es una composición que se hace desde la propia experiencia de quienes compartieron esta información conmigo. Pero para que yo pueda hablar de la experiencia de las otras personas, tenía yo que hablar de mi propia experiencia. Yo parto del hecho de que yo no puedo hablar
de los demás sin antes hablar de lo que a mí me ha sucedido dentro de mi propia experiencia como docente. Y antes de hablar de la experiencia de ellos, yo tuve que hacer una introspección, revisar cómo había sido mi papel como docente al asumirme como parte de la población LGBT y después cómo es mi ejercicio docente. Y entonces ya configurar esta investigación. Por eso les digo, no puedes hablar de las otras personas, de los demás, sin antes hablar de ti mismo. Y en torno, pues por supuesto, a lo que es la discriminación y a la práctica de estos docentes que se asumen como personas LGBT. No les vengo a hablar nada más como investigador, y eso es una de las cosas que siempre me gusta dejar en claro, porque lo de menos pues es hablar y decir que lo hago como investigador o como un maestro. También lo vengo a hacer dentro del ámbito del activismo, porque eso, por más que uno lo quiera dejar, nunca termina de hacerlo una vez que se mete en ello. Diría La Rosa, en eso que me pasa hay siempre un sujeto que vive y que se expresa, que padece y goza en un cuerpo sexuado. Situarse desde la experiencia supone también una posición subjetiva. Por supuesto, es haber experimentado, sentido y vivido por alguien, y es súper importante la experiencia. Les decía, para que yo pueda hablar de la experiencia de alguien más, tengo que hablar también de la que me pasó a mí. Entonces, por eso van a encontrar por ahí algunos matices de cosas que yo comparto y de lo que comparten los demás. La experiencia de la discriminación. El hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo, conocido o vivido, la adquirido por las circunstancias o las situaciones vividas. ¿Y por qué hablo de discriminación? Porque les digo, es un engarce con el trabajo que hice en la maestría, que justo hablaba de la discriminación, y yo partía mucho al diálogo con ellos de cómo se habían vivido, cómo vivían ellos la discriminación al ser docentes y asumirse abiertamente como personas LGBT. Si bien la discriminación la debemos entender como la diferenciación y separación en pequeñas partes en términos de derechos humanos, implica una distinción y una exclusión en torno a las preferencias, en torno a la restricción en derechos fundamentales. Y ahí es donde hace la diferencia. Todos los días llevamos a cabo actos de discriminación desde el momento en el que elegimos qué vamos a desayunar, qué vamos a ponernos, y eso siempre trato de trabajarlo con los niños cuando estoy en el aula. Pero ya cuando el acto de discriminar implica limitar el ejercicio de derechos, ahí es donde empezamos a encontrarnos con situaciones mucho más complejas. Y por eso les decía, empiezo hablando de discriminación porque es el engarce que hago con estas y estos docentes para detonar cómo van a hablarme ellos de sus experiencias y de sus prácticas docentes. Si bien todo acto de discriminación implica un cierto desprecio, no todo acto de desprecio es discriminatorio. El desprecio y la práctica social irregular pues no es esporádica, excluye y margina, y les decía, pues limita los derechos y las oportunidades. La vivencia de la experiencia, por supuesto, y de la discriminación no va a ser igual en los contextos. No es lo mismo vivirse como docente y vivir la discriminación dentro de la Ciudad de México a lo que vamos a encontrar en la Sierra, en Puebla, lo que vamos a encontrar en Chihuahua o lo que vamos a encontrar en el sureste mexicano. Van a ser contextos completamente diferentes y cada uno lo va a vivir y lo va a experimentar de maneras completamente diferentes desde sus propias vivencias, desde sus propias experiencias y las cosas que le han pasado a lo largo de su vida. Lo de menos, pues sería este asunto de que pues limitan mis derechos, pero desgraciadamente dentro de los propios discursos hay palabras que llegan a lastimar fuertemente a las personas. Y dejen de que hiera a las personas. Esos discursos provocan muertes. México ocupa el segundo lugar de muertes por crímenes de odio contra personas LGBT, y eso es muy grave. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucha atención. La escuela, como otra institución, ha validado las desigualdades sociales. Sin embargo, también es la responsable de promover un cambio social a partir de reemplazar las reglas y los valores que han sido impuestos por la sociedad y por la cultura. Las y los docentes LGBT. Descentrar algunos de los acentos de nuestras disciplinas para tomar la palabra y no ser tomados por ellas. Esta frase de Marisa Belaustibigorria, que a mí me impactó mucho la primera vez que la escuché, creo que es justamente el centro de esta presentación. No solamente es hablar de la docencia porque la docencia es en sí, sino la docencia misma se transforma y es todos los días, es algo completamente diferente. Hace rato que escuchaba fragmentos de los relatos, es súper interesante cómo cada docente se vive y se experimenta como docente de diferente forma en diferentes momentos de la vida.
La docencia como profesión está íntimamente ligada con el asunto del cuidado y con los roles femeninos. Del total de los docentes trabajando actualmente en educación básica, 71 son mujeres. Se observa también que en el caso de preescolar, 94 de cada 100 son mujeres, es decir, el rango entre más pequeño es la más pequeña de edad, es la población con la cual vamos a trabajar, las mujeres son las que están mayormente implicadas. En cambio, conforme vamos avanzando hacia educación superior, hacia secundaria, hacia educación media superior, pues ese rango se va haciendo mucho más pequeño, llegando hasta la educación superior, donde ya los porcentajes son prácticamente 50-50. Esto según las cifras del INEGI que se hicieron en 2020 con motivo del Día del Maestro. Entonces es muy interesante cómo el asunto del cuidado y del rol femenino pues se le sigue cargando de este asunto de quiénes son las responsables de educar, quiénes son las responsables de cuidar a los y las niñas, pues las mujeres, ¿no? Y entonces ese asunto de ligar a las profesiones de la docencia, sobre todo en educación básica, a las mujeres. La enseñanza en la infancia constituye un acto de cuidado. ¿Por qué? Pues porque hablamos de la ternura, porque, bueno, pues se espera que las mujeres se encarguen de esa labor, considerándola una labor exclusivamente para ella y permitiendo exclusivamente a los hombres reafirmar su hombría a través de las funciones directivas y de representación. Y a las mujeres, pues que reafirmen esta parte de la maternidad a través del ejercicio de la docencia con niños y niñas más pequeñas. Y entonces ahí es donde yo decía, algo no me termina como de convencer. Creo que tenemos que hacer mucho más investigación y por eso les decía, cuando empecé este trabajo se fue transformando en algo que yo no esperaba, pero finalmente me parece que es muy interesante algunos de los hallazgos que voy a compartir con ustedes. Existe un estigma sobre el ejercicio docente de las personas LGBT. Si ya el hecho de que un hombre esté a cargo de un grupo de preescolar o de un grupo de primaria baja, es decir, primero, segundo, como que causa algo de ruido social y culturalmente, pues imaginemos entonces qué pasa cuando este o esta docente además se asume como una persona LGBT y abiertamente, entonces se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Porque pues entonces estamos hablando de que es una persona perversa, que quién sabe qué le va a enseñar al niño o a la niña, y entonces hay muchas resistencias sociales y culturales para abordar incluso temas que vienen dentro del propio programa, como lo son sexualidad, diversidad, y ya no hablemos de género, porque cuando llegan a escuchar algunas autoridades al asunto de que vamos a transversalizar género, como que les cuesta mucho trabajo y les asusta bastante. Y ya no digamos sexualidad y diversidad, que también incluso con los papás llegamos a tener algunas situaciones complicadas. Y bueno, aquí les pongo 3 fragmentos de estas historias. Yo en lo personal cuando construyo historias no me gusta ponerles ninguna nomenclatura. Yo les digo, ustedes tienen que nombrarse como ustedes quieran nombrarse, pero un nombre corto. Por ejemplo, Lalo nos dice al principio, te ven raro porque no es muy común ver a un hombre como maestro de preescolar. Este maestro que me contaba su historia es muy curioso porque cuando estudiaba pues era el único hombre de su generación y luego sale y se entra como maestro de preescolar y era el único hombre en su zona escolar, entonces siempre lo veían como muy raro. Al principio los papás me decían no me aceptaban y ya con el tiempo se fueron acostumbrando a que él era la figura, otra figura más. Al principio me decía, me costaba trabajo porque me veían, como les decía, como el director, ¿no? Y ya después se transforma a verlo como un docente más de preescolar. Luego está el siguiente, donde nos dice, desde que llegué me hacían comentarios sobre mí entre las maestras y las mismas familias de mis alumnos. Decían que me faltaba carácter y que mi voz no me ayudaba. Llegué a escuchar decir a una mamá de mi grupo. Y aquí este maestro comentaba, tiene un tono de voz muy delgadito, mucho más delgadito que el que tengo yo, y decía que le faltaban carácter, pero ya cuando las mamás y los papás iban conociendo su trabajo, se daban cuenta que era uno de los maestros más estrictos y entonces como que cambiaba un poquito, pero además me decía él, mi propia configuración estética no me ayuda, mi propia configuración de performatividad no me ayuda, porque pues para ellas el hecho de que yo me vea de determinada forma muy afeminado, pues me falta carácter, ¿no? Y entonces dialogábamos ahí mucho de qué era este asunto de tener carácter o no tener carácter, ¿no? Y es muy interesante cómo este asunto de la masculinidad
sigue perpetuando a través de estos estereotipos tan cuadrados que tenemos. Y luego está el siguiente relato. Fue una labor de semanas para explicar a los papás que yo era una mujer trans. De inicio se percibía la desconfianza, pero con el tiempo fueron tomando su curso. Abby tiene 33 años y es maestra de preescolar. Imaginemos, si ya era difícil ver a un hombre en un preescolar, ahora imaginemos a una chica trans que se convierte en maestra de preescolar y lo difícil que fue para ella insertarse en el preescolar y explicarle a los papás y explicarle a los niños porque como que veían un poquito, como que no era la maestra del común. Entonces fue muy complicado al inicio, pero me decía, ya una vez que yo logro entrar en una dinámica mucho más cotidiana, ya era algo que no se tocaba. Por supuesto que había resistencias, hubo papás en esa escuela que me decía, definitivamente, ella trabaja en una escuela particular, definitivamente los papás optaban por sacar a los niños y hubo papás que de plano le dijeron, yo no quiero que trabaje mi hijo o mi hija con ella. Entonces es súper complicado, imaginemos, si ya para un hombre es difícil, imaginemos lo difícil que fue para ella. Ella se siente muy orgullosa de ser quien es y me decía, yo cuando llego a un trabajo siempre lo explico para que no haya este asunto de que no lo dije y me puedan someter a otro tipo de cuestiones mucho más complejas, pero no ha sido un terreno fácil. Luego está el testimonio de Jade. Dice, no me escondo de nadie, me ha tocado que mi novia va por mí a la salida de mi trabajo y nos saludamos con toda naturalidad. Lo que digan o señalen no es de mi interés. Y aquí vemos cómo el asunto generacional también tiene mucho que ver. Jade tiene 35 años y es una maestra de educación física. Vemos como ella, al ser una persona de una edad más o menos mediana, diría yo, pues tiene como esta libertad de decir, pues lo que digan ellos no me interesa, yo vivo mi vida abiertamente. Ella en una parte de su relato me decía, cuando los niños me preguntan si tengo novio, les contesto que no, pero cuando alguien llegaba a preguntar, ¿tienes novia? Pues les decía sí. Y cuando le preguntaban quién es la persona que viene por ti, pues les dice es mi pareja y es muy abierta para hablar del tema. Le ha costado también mucho trabajo, pero creo que ha logrado también ir rompiendo barreras y creo que ese es el punto al cual quiero llegar con este trabajo. No es sencillo romper esas barreras, pero poco a poco se van abriendo los espacios y van visibilizando a estas y estos docentes que han hecho una labor impresionante. Luego está el de Ale, ella tiene 43 años, fijemos que no hay una brecha tan grande entre los 35 de Jade y los de Ale, que tiene 43. Ella me dice, no es sencillo, tienes que estarte cuidando de todos y procura hacer una vida lejos de donde trabajo. Ella de plano trabaja hasta el otro lado de la ciudad y vive hasta el otro lado de la ciudad para que justamente pues no la vinculen en absolutamente nada. Ella tiene 43 años y ella completamente decide no tener nada que ver la escuela y su vida privada y lo separa. Ella dice, yo prefiero seguir en el closet para que no se me cuestione nada. Y vemos cómo el asunto, ya conforme van atravesando las edades, va causando un impacto completamente diferente. Y aquí les comparto algo que yo escribía. Eres visto como algo raro, escuchas murmullos, las burlas, los comentarios, y hay hasta quienes se dan el lujo de cuestionarte por cómo hablas, cómo te diriges, por cómo caminas, incluso por cómo vistes. Al final solo algunos reconocen lo que verdaderamente importa, que finalmente es el trabajo que haces con los niños y niñas todos los días. Y hablábamos mucho de esto, de las aportaciones de las y los docentes. Y algo a lo cual hemos llegado a varias conclusiones todavía cuando lo platicamos al final, es que muchas y muchos de estos docentes tienen una mayor apertura para hablar de temas en torno a la diversidad, en torno a la sexualidad, al género y al feminismo. Justamente por las vivencias y las experiencias por las cuales atravesamos, somos mucho más abiertos a los temas. No quiere decir que sea una regla, pero sí somos mucho más sensibles y mucho más abiertos a poder hacer este tipo de, yo les decía, de entramados para poder incluir los temas dentro de la currícula. Reconocimiento y el uso del lenguaje incluyente. Hay muchas resistencias al asunto del uso del lenguaje incluyente, pero muchas y muchos de estos docentes buscan la manera, desde el asunto de mencionar a las y los niños, desde ahí estamos haciendo una diferencia enorme en cómo vamos a tratarlos y muchas y muchos de estos docentes tratan de hacerlo todos los días en sus prácticas.
Nada más. Por supuesto, gracias. Y por supuesto, las prácticas en torno a la equidad y al reconocimiento de la diversidad, posicionamientos en torno a lo político, social y cultural, del cuidado y el autocuidado, que son súper importantes, sobre todo cuando hablamos en educación básica. Y por supuesto, buscamos la transversalización de planes y programas, así como en la parte sectorial de educación para incluir temas de sexualidad y diversidad. Y por supuesto, pues existe toda una realidad que documentar. Lo que yo vengo a platicarles es solo una pequeña y minúscula parte. Lo personal y lo educativo sigue siendo político y siempre va a ser así. Las y los docentes LGBT seguiremos buscando alternativas para poder seguir visibilizando nuestra profesión y por supuesto aportar conocimientos no solo desde lo que sabemos, sino también desde nuestras propias experiencias. Un ambiente inclusivo, libre de homofobia y respetuoso de la diversidad y de género y de orientación Muchas sexual gracias creará a nuevas nuestro posibilidades. ponente. Una súper disculpa, pero estamos corriendo con el tiempo y por respeto también al tiempo de los siguientes ponentes, vamos a concluir en esta parte, pero no se preocupen porque al final viene la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante, Desiree, por favor, para dar inicio al siguiente ponente. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos paso a Pablo Navarrete Gutiérrez. Él viene de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Y bueno, él nos va a presentar la perspectiva de género en la docencia, desafío de nuestro tiempo. Adelante. Muchísimas gracias, muy amable, muy buena tarde. Agradezco muchísimo el contexto que amablemente han puesto Claudia y Héctor. Ahorita en el tiempo de preguntas y respuestas podremos recuperar muchas más expresiones interesantísimas que Héctor nos planteará. No sé si puede dejar de compartir para proceder yo a Héctor para compartir mis diapositivas. Adelante, Pablo, por favor, si puedes intentar presentar, ya está configurada la opción. Ya, a ver, yo lo que quisiera plantearles a ustedes es una presentación. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Está en pantalla? Aún no. Héctor, si nos apoyas, por favor. Es lo que estoy checando. Ya se supone que ya dejé de compartir, pero no me deja. A ver. Se supone que ya salí yo. Ahí está. Ok, Creo que ahí ya. Ok, gracias. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Héctor, muy amable. A ver, ¿me indican si se alcanza a ver ya en pantalla? Sí, ya. Listo, Pablo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una muy pequeña experiencia, pero muy significativa, sobre la importancia de la perspectiva de género en la docencia, o más bien lo plantearía al contrario, una docencia que esté inspirada, que esté permeada por la perspectiva de género, y eso, sin lugar a dudas, es el gran desafío de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el personal docente tiene dos funciones muy importantes en el ámbito educativo. Puede ser nuestro potencial aliado o puede ser nuestro potencial obstáculo para el avance de las políticas de igualdad. Yo quisiera compartirles a ustedes la experiencia de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, que se ha convertido en una de las primeras instituciones educativas del país en tener formalmente una asignatura de perspectiva de género para media superior. Tuvimos la oportunidad de acompañar ese proceso, un proceso que respaldó con mucha decisión la secretaria Ana Vázquez, a quien le reconozco todo su esfuerzo para poder concretar en un tiempo récord la creación de la asignatura y la puesta en práctica de esta importantísima pues tarea del Estado, hoy planteada ya como una obligación desde la Ley General de Educación Superior y con la reforma al artículo 3º constitucional, en la que se nos plantea la necesidad de educar con perspectiva de género y derechos humanos y otras categorías más que establecen las propias normas. Comentarles a ustedes que esta asignatura ya es del conocimiento de la secretaria Delfina Gómez Álvarez, a quien se le presentó, y pues bueno, para mí es muy importante compartirles algunos pues ejemplos de la importancia que tiene que trabajemos con el personal docente para que estos ejercicios democráticos, de civilidad, de incorporación de la perspectiva de género, pues tengan el resultado esperado.
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la docencia en la perspectiva de género? Ya les señalé al principio de la presentación, porque pueden convertirse en aliados o pueden también ser los potenciales enemigos de esta tarea tan importante, sobre todo cuando están infectados de la generofobia. Cuando el personal docente padece la generofobia, es decir, pues miedo irracional a todo lo que sea género. Y entonces es importante recordar que la relevancia de la perspectiva de género nos permite identificar al menos 3 situaciones. La primera, ¿dónde están ubicadas las mujeres? ¿Cuál es la condición, cuál es la posición que tienen las mujeres en los espacios educativos? Y en este sentido, una docencia con perspectiva de género, pues es importante recordarlo que no es hablar de género, hablar de mujeres solamente, mucho menos hablar de docencia con perspectiva de género, es referirnos solo a la docencia de las mujeres. Tiene que ver con un concepto mucho más amplio que está descrito en la ley en nuestro país, en donde la perspectiva de género se convierte en una herramienta analítica, pero también en una herramienta de intervención pedagógica que tiene como propósito identificar, cuestionar, valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Y la gran maravilla de la perspectiva de género, pues es precisamente que te exige generar acciones con enfoque de género. Y en este sentido, la exigencia de la perspectiva de género de implementar estas acciones para actuar sobre esos factores de género que están causando la discriminación y la violencia contra las mujeres, que nos permita avanzar en la construcción de la igualdad de género, el personal docente es fundamental, es fundamental. Y en ese sentido, en el proyecto que les estoy compartiendo de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, pues no hubo pues expresiones como hubiésemos querido de mucha apertura de una parte del sector docente. ¿Por qué? Porque vieron con mucho riesgo la incorporación de esta asignatura. Y en este sentido es importante recordar que la dimensión que tiene la perspectiva de género desde la docencia es transgredir un orden de cosas que está generando discriminación, desigualdad, exclusión de las mujeres y también de la población de la diversidad sexual, y que en este sentido, pues busca desafiar un orden patriarcal impuesto que se replica de manera muy precisa y concisa en el aula. Y el hecho de que llegue la perspectiva de género a las aulas, pues es para terminar también con esos privilegios masculinos. Por eso es incómodo el tema y por eso hay mucha resistencia. Y yo a esas personas les llamo que padecen la generofobia, porque hoy hay una cuestión muy fuerte de resistencia, a pesar de que discursivamente se asume como correcta la docencia con perspectiva de género. En el fondo no hay ni ese convencimiento sobre el tema, ni esa práctica docente que incida a cambiar las causas estructurales de discriminación y de violencia en contra de las mujeres. Y en este sentido es importante considerar cómo la docencia con perspectiva de género debe tener una profunda vocación transformadora precisamente de esas causas estructurales que están generando la discriminación y la violencia desde los espacios escolares. La experiencia en Quintana Roo nos demostró que tenemos que incidir al menos en 5 dimensiones. La primera, debemos de tener contenidos sensibles al género. Y esto implica una reforma curricular muy importante, pero también implica en segundo nivel tener entornos de aprendizaje inclusivos, donde no haya posibilidades a la exclusión, a la discriminación por ninguna naturaleza ni por ninguna razón. Pero también algo que es bien importante, metodologías docentes y mecanismos de evaluación sensibles al género. Y en este sentido es fundamental tener una docencia basada en convicciones y principios éticos a favor del tema de género. Claudia ya señalaba que ella planteó una pregunta muy importante. ¿Cómo fue que llegaste a la docencia? Y si revisamos estas historias de cómo se ha llegado a la docencia, pues tenemos muchas expresiones de algunas personas que dicen, pues yo llegué porque era la única posibilidad de tener un empleo.
pero no hay convicción y pasión por la docencia. Y entonces esto genera un obstáculo en algunos momentos para incorporar la perspectiva de género en las currículas, pero sobre todo desde la docencia. Y el desempeño docente con perspectiva de género implica aquella capacidad de mover los sentimientos para recibir los conocimientos, pero lo más importante es para que esos conocimientos transformen los comportamientos. Y en ese sentido, el personal docente convencido y comprometido es fundamental. Y también un quinto elemento que encontramos es las referencias equilibradas por sexo. Las referencias bibliográficas están cargadas de referencias masculinas. Y quizás también tendríamos que ir replanteando y repensando cómo la perspectiva de género desde la docencia tiene que abonar al reconocimiento de la igualdad desde la diferencia, es decir, una igualdad que parte del supuesto de que somos diferentes y que le va a dar a cada quien no lo que le corresponde, sino lo que necesita precisamente para superar una cuestión de desigualdad estructural en el aula. Y en ese sentido es importante generar estas prácticas docentes que toquen los temas más sensibles de las discriminaciones estructurales. La docencia con perspectiva de género debe de tener en cuenta esas características sociales y culturales de hombres y mujeres que les van generando esas brechas de género que les impide concluir, por ejemplo, la escuela. Ahora en la pandemia tuvimos, según distintos datos oficiales, 5.800.000 personas que abandonaron las escuelas. De esos 5.800.000 personas que abandonaron las escuelas, casi el 70% fueron mujeres. Y entonces, cuando no tenemos en cuenta este componente, pues vamos a hacer intervenciones ciegas al género. Pero también una docencia con perspectiva de género nos va a permitir evidenciar y cuestionar esas desigualdades estructurales. Por ejemplo, el uso de la falda escolar, que ha sido un factor de desigualdad de género en el sistema educativo. Ese es un estudio muy interesante que salió en el Perú, de cómo el uso de las faldas ha colocado en una posición de desigualdad estructural a las mujeres. Pero también una docencia con perspectiva de género nos tiene que permitir identificar la interseccionalidad de las discriminaciones y de las violencias. Es decir, requerimos con urgencia una docencia sensible al género que permita ver las combinaciones y los cruces de las distintas formas de discriminación, de exclusión y de violencia. Pero algo relevante de esta docencia con perspectiva de género implica necesariamente la mejora de la calidad docente. Y en ese sentido, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay docentes que abordan los temas de género desde una posición contraria a los principios y valores de la perspectiva de género y señalan más bien desde la currícula oculta una serie de intenciones para ir perpetuando esos principios y esos conceptos patriarcales de despreciar, por ejemplo, a las personas diferentes. Y algo central de una docencia con perspectiva de género es hacerse cargo de esas diferencias históricas, estructurales, que han padecido las mujeres, pero también la población de la diversidad sexual, y que en ese sentido nuestro compañero Héctor, con quien me honra mucho compartir esta mesa junto con Patti, que será la última que intervenga, pues nos tiene que plantear una cuestión fundamental de entender las necesidades diferenciadas, porque esto precisamente nos permite actuar sobre las bases de género para poder superar las causas estructurales de esta discriminación y violencia que se replican en el aula. La docencia con perspectiva de género nos tiene que permitir también fomentar el pensamiento crítico en el alumnado. Un pensamiento crítico en donde haya conciencia de un problema, en donde haya la posibilidad también de generar mecanismos de solución. Y esto es lo más relevante de la incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo,
y de la docencia con perspectiva de género, porque desarrolla competencias a los futuros profesionistas para que vean todo de una manera distinta. Yo quise ponerles el ejemplo. Si un arquitecto, si un ingeniero no tiene una formación profesional con perspectiva de género, no va a entender que ese empedrado que ustedes ven en esa diapositiva puede ser un factor de riesgo para las mujeres que transitan por ahí, o simplemente van a ser espacios intransitables para las mujeres. De tal suerte que una docencia con perspectiva de género nos debe traer como resultado una práctica profesional con perspectiva de género y que esté a favor de las posibilidades de ejercicio pleno de los derechos humanos. La docencia con perspectiva de género también ha contribuido a superar esas expresiones de contenidos machistas y androcentristas en los planes y programas de estudio. Aunque ha habido muchas reformas, todavía persisten muchos de estos procesos y resabios de machismo, de misoginia, de androcentrismo en los planes y programas de estudio que tenemos que superar. Y a mí me gusta mucho el pensamiento político de Rita Segato, en donde ella lo que plantea es que a partir de la perspectiva de género, estas pedagogías de la crueldad sean cuestionadas desde la perspectiva de género. Y estas pedagogías de la crueldad se han encargado de transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. ¿Cómo se le hizo en este proceso de Quintana Roo para integrar la perspectiva de género en la docencia? Pues lo primero que se hizo fue un replanteamiento del plan de estudios, generar una asignatura especializada, ya no optativa, sino especializada y obligatoria, pero también la transversalidad de esta materia para que desde las matemáticas, desde el español, desde la física, haya una formación con perspectiva de género y en esta tarea el elemento fundamental, insisto, es el personal docente, que puede jugar un doble papel de aliado o ser el principal obstáculo para que se superen estas políticas de género en los sistemas educativos. Necesitamos formación continua del profesorado, de sus prácticas docentes para democratizarlas, pero también necesitamos algo muy importante, el seguimiento y la evaluación de estas prácticas que tienen como propósito minar la estructura sobre la cual se sostiene esta cultura patriarcal, machista y misógina que tanto dolor y sufrimiento ha causado a las mujeres en particular y que necesitamos a partir de la docencia con perspectiva de género empezar a transformar. Estas son algunas ideas. Por cuestiones de tiempo hice una presentación muy rápida, muy acelerada para dejar lugar a que la próxima presentación de nuestra compañera Patti se pueda abundar y en el espacio de preguntas y respuestas estaremos a sus órdenes para responder aquellas inquietudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos comentarios y justamente vamos a recordarles tanto a los participantes, las participantes que están aquí en esta sala, pero también para quienes nos están viendo a través de Facebook, les recordamos que pueden empezar a mandarnos sus comentarios, pueden empezar a mandarnos sus preguntas y en cuanto termine la siguiente ponencia vamos a darles lectura y vamos a darle paso a sus respuestas. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a cederle el paso y el micrófono a Patricia Marisela Peñalosa Escutia. Ella proviene de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y nos va a compartir los significados de los formadores de docentes sobre la diversidad sexual de las y los alumnos en la vida cotidiana de la escuela normal. Detonadores de discriminación y rechazo. Adelante. No sé si Patricia tenga algún... sí. Ya, es Adelante. que me decía que no me permitía. Tengo el internet inestable para que variar. No sé si me puedan apoyar con la presentación porque estoy conectada de mi celular. Entonces, por favor.
para no errar con esta cuestión de la inestabilidad del Internet que empezó hace una ponencia atrás, por favor. Bien, en lo que yo voy, en lo que me apoyan con esto, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Es un placer para mí estar aquí compartiendo esta investigación que hice unos años atrás. Soy profesora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y a partir de esto, pues entonces surge el interés de darle continuidad a la investigación de la maestría para indagar justo en estas cuestiones de los significados de los formadores de docentes sobre la diversidad sexual de las y los alumnos en la vida cotidiana de las escuelas normales, detonadores de discriminación y rechazo. A partir de mi experiencia como docente en la Benemérita, pues por supuesto que me doy cuenta de que muchos colegas, muchas colegas, les costaba muchísimo trabajo aceptar esta cuestión de la diversidad en la escuela Benemérita. En la escuela tenemos alumnos y alumnas con preferencias sexuales como en todos los campos y ahorita que escuchando a mis colegas y a las colegas, definitivamente son situaciones que pues bueno, es algo, es parte del ser humano y a los que nos cuesta mucho trabajo en algunas ocasiones o en algunas circunstancias aceptar este tipo de situaciones, pues justo es a nosotros como formadores de los futuros docentes. Y entonces yo empecé a, con este interés de investigar cómo eran las situaciones de las otras escuelas normales en la Ciudad de México. Y empecé precisamente a indagar o a problematizarme estas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género, los cuales seguimos reproduciendo y se siguen permeando en los espacios escolares. Entonces, cuando empezamos a visibilizar o a ver a aquellos maestros o maestras algunas situaciones de preferencias sexuales en la escuela, entonces no sabemos cómo atenderlos, cómo tratarlos o cómo llamarles, ¿no? En la escuela hay al menos un par de situaciones con algunas alumnas que han hecho la transición del género y de repente es escuchar a las colegas que mencionan, bueno, no saben cómo mencionarlas o cómo platicar o cómo decirles cuando finalmente las conocieron como varones, por ejemplo, y que ahora ellas se identifican como mujeres. Entonces, en estas cuestiones del binarismo, de los estereotipos del género, pues surge estas preguntas de investigación, ¿no? Y por supuesto que a partir de esto me doy cuenta de que las escuelas normales no están exentas de seguir rechazando, excluyendo las situaciones de las preferencias sexuales. Entonces, es parte de la investigación que hice y en particular me centro en lo que tiene que ver con la exclusión, la discriminación, la invisibilización y el rechazo a la diversidad sexual a partir de los significados y de los componentes que las y los formadores de docentes damos a nuestros estudiantes en las escuelas normales. Entonces, como sabemos, la sexualidad es parte inherente del ser humano en donde se va a estar presente en estas situaciones de identificarse con la diversidad sexual y que es parte transitoria de su vida sexual, ¿no? Entonces, estas situaciones de justificación, veo que está por acá, bueno, esta es la primera, este es un poco del planteamiento que yo ponía al inicio con relación a el interés de esta investigación a partir de los estereotipos de género.
en donde retomo algunas citas de Goffman, precisamente, donde habla acerca de estas categorías y que en algunas situaciones cuando nosotros miramos algunos atributos en las personas, nos es muy difícil mirarlas o en la manera natural o en la manera sencilla en que ellos y ellas se representan. La que sigue, por favor. Por lo tanto, menciono que las escuelas normales pues no están exentas de discriminar a las y los alumnos con alguna preferencia sexual manifiesta y explícita, porque definitivamente están en nuestro contexto educativo. Por lo tanto, retomo algunas de las citas que mencionaba CONAPRED en 2013, que tiene que ver con estas situaciones donde se reflejó la discriminación a partir de algunos atributos y, por supuesto, las instituciones escolares no salen de esta categoría de ser discriminadoras de la diversidad sexual. La que sigue, por favor, que es donde iba un poco con el diálogo. Y, por supuesto, desde los significados de la diversidad sexual empiezo a identificar desde comentarios muy simples, desde pláticas muy banales con colegas, la exclusión, la discriminación, la invisibilización y el rechazo hacia los y las alumnas con una diversidad sexual, particularmente los de preferencia homosexual y algunos que han hecho esta transición de género. La que sigue, por favor. Y era también lo que planteaba, bueno, desde mi interés era investigar o indagar en estos significados de las y los docentes sobre la diversidad sexual de los y los alumnos que se encuentran en las escuelas normales, en esta vida cotidiana que es donde se atribuye o se establecen como todas estas cuestiones sin ninguna menoscabo o no debería sin ninguna represión, ¿no? Pero definitivamente en algunas de las cuestiones que yo encontré a partir de algunas narrativas y entrevistas directas con algunos colegas, pues entonces me doy cuenta de algunas situaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto, era analizar estos significados que poseemos las y los formadores que trabajamos en las escuelas normales. La que sigue, por favor, para irme a la cuestión de las situaciones de la acerca y particularmente también de la diversidad sexual y de la sexualidad de los alumnos y las alumnas. Por supuesto, si los colegas formadores de docentes se encontraban con alguna situación de obstáculos o que imposibilitaran justo el que en sus clases pudieran hablar de la sexualidad y particularmente de la diversidad sexual. La que sigue, por favor. Y en esta situación, retomando un poco una de las investigaciones de Sánchez Olvera Alma, ella menciona en un documento Cuerpo y Sexualidad, donde dice que persiste el ejercicio de la violencia que expresa el repudio social en contra de aquellos que son visibilizados como transgresores de los mandatos morales, sociales y sexuales, que imponen las instituciones sociales y, por supuesto, la homofobia resulta un caso paradigmático. Entonces, a partir de esto, la que sigue, por favor, era lo que comentaba que tiene que ver con las situaciones de la sexualidad. La sexualidad es algo que está implícito en el ser humano desde el nacimiento hasta que deja de existir en esta planeta Tierra y por supuesto que a partir de estos contextos socioculturales, familiares, institucionales, pues se van conformando también estas identidades genéricas, estas diferencias corporales y por supuesto las expresiones de la diversidad sexual. La que sigue, por favor. Esta investigación trató desde los marcos conceptuales, por supuesto, identificar quién es el docente, de dónde sale esta identidad de docente, por supuesto que los docentes formadores de docentes para la educación básica, por supuesto que son generadores y constructores de conocimiento, pero también son generadores y constructores de ciertos valores o de ciertas reglas o de ciertas normas morales que en algún momento nosotros nos quedamos muy
rezagados con relación a cuestiones de la diversidad sexual. Por supuesto, fue indagar sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad desde un campo y una mirada biopsicosocial, que son los aspectos en donde el ser humano se desenvuelve, se desarrolla, crece, y que esto está implícito justo también desde la diversidad sexual, y entendiendo esta también como esta expresión en la que nos dan estas diferentes formas de expresar nuestras sexualidades independientemente de nuestra formación como mujeres, como hombres, desde estas feminidades, desde estas masculinidades, y por supuesto que la diversidad sexual está en esta expresión tan personal, tan también muy particular de cada uno y cada una de nosotras. Y por supuesto uno de los aspectos importantes que se indagó como un marco conceptual referente, institucionalizado y normativo, pues fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo primero, que me parece que es uno de los ejes rectores, columna vertebral, donde menciona la no discriminación a partir de diversas características, pero en particular también sobre la preferencia sexual. Retomé en aquel entonces también está la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, particularmente el artículo 4, que esta fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 2017, y el artículo 4 habla acerca justo de de la implicación de los derechos, del respeto a los derechos, y por supuesto que prohíbe cualquier tipo de discriminación dentro de sus ciudadanos. Y algo que no podía omitir, pues era las normas oficiales de control escolar de la licenciatura en educación primaria, Plan y Programas 2012, en su objetivo 1, donde menciona justo que ningún alumno o alumna puede ser discriminado no solamente de la educación, sino también de una situación de preferencia sexual. Entonces, son algunos elementos normativos de los cuales yo me basé para hacer como este contraste de los significados y representaciones simbólicas de las y los docentes. La que sigue, por favor. Por supuesto, uno de los aspectos importantes y un referencial para mí, para esta investigación, retomé a estos autores, Berger y Luckman, con relación a la construcción social de la realidad, en donde ellos colocan justo esta vida cotidiana, en donde se da, se interpreta, se da esta relación cara a cara, se da en estos contextos de ese momento de los personajes que intervienen, y fue bajo también el marco normativo en que se hizo los significados de las y los docentes. La que sigue, por favor. Y por supuesto, retomando desde estas situaciones fenomenológicas que también me llevó esta experiencia y esta investigación, pues desde estas subjetividades percibidas por cada uno de los seres humanos en los que se intervienen en estos contextos escolares. Y por supuesto que cada uno vamos haciendo este universo simbólico en donde legitimamos lo aceptable, lo no aceptable, lo normativo, lo valorativo, y por supuesto desde estas percibir a estos sujetos que se desenvuelven en estos contextos escolares desde lo puro y lo individual de estas biografías individuales que nos permite el contexto escolar y en las escuelas de educación normal. Y en el caso de esta investigación, pues bueno, tiene que ver con fenomenología, donde particularmente fue este tiempo vivido, este espacio vivido, este cuerpo vivido y estas relaciones humanas vividas y contextualizadas en estos espacios educativos, desde las narrativas y las entrevistas que realicé con las y los colegas de las escuelas normales. La que sigue, por favor. En la Ciudad de México tenemos 5 escuelas normales.
Desde ahí, a lo mejor los nombres: Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Superior de Educación Física, la Escuela Normal de Especialización y la Escuela Normal Superior de México. Cada una de estas forma a licenciados en educación preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación física. Y fueron en total 20 colegas entrevistados, 11 hombres y 9 mujeres. Adelante. Por supuesto, en los hallazgos que yo empecé a analizar desde este interaccionismo simbólico, pues fueron desde estas perspectivas y mención que nos menciona Berger y Luckmann, desde la institucionalización, la habituación, los roles, la legitimación, el lenguaje y este universo simbólico en el que se acepta lo normativo y lo no normativo, y en este entramado en donde se va generando de una generación a otra generación a partir de estos esquemas. La que sigue, por favor. Mis esquemas tipificadores a partir del análisis de la propuesta de Berger y Luckmann, entonces hacen este cruce entre las narrativas de los profesores y de las profesoras que forman a los docentes en educación básica, pues entonces tuvieron que ver con estos conceptos de la sexualidad, en donde todavía existe como esta diferenciación entre lo que sería la sexualidad, el sexo y el género. Y ellos lo acomodan como una situación que se da en el ser humano, sí, pero en algunos solamente lo manifiestan en la cuestión de los cuerpos manifiestos o de las expresiones manifiestas en las y los alumnos. La que sigue. Y posteriormente en la de los docentes, pues bueno, finalmente sí existe una discriminación a partir de la invisibilización, a partir de hacer chistes y comentarios calificativos con ciertos prejuicios en relación a los y los alumnos con alguna preferencia de la diversidad sexual. Por supuesto, existen los estigmas, existe esta cuestión de rechazo o miedo a situaciones que tiene que ver con la preferencia sexual. Y la que sigue, definitivamente desde las situaciones de los roles que se manifiestan en las escuelas normales, pues bueno, existen todas estas cuestiones acerca de las manifestaciones de que consideran que una diversidad sexual es a partir de una moda, a partir de que solamente quieren identificarse como personas de un grupo, etcétera, etcétera. Y la que sigue, por favor. Y definitivamente ellos reconocieron que nos falta mucha capacitación, lo que mencionaban algunos colegas anteriores acerca de la profesionalización, de la capacitación, de la responsabilidad de incluir en las mallas, y la que sigue, por favor, de incluir en la malla curricular estas cuestiones que tienen que ver con una perspectiva de género, incluyendo esta educación de la sexualidad, ¿sí? Entonces, es reconocer... algunos y algunas reconocían como esta carencia de conocimientos que sí se tiene que incluir en una malla curricular, que se tiene que incluir en todos los niveles la educación de la sexualidad, por supuesto, y algunos y algunas comentaban que la educación de la sexualidad tendría que ser ejercida por los sexólogos y las sexólogas que trabajan estos temas, ¿no? Y en general, estos serían los avances o los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a cada ponente por su tiempo, por estar aquí, por compartirnos de sus conocimientos. Y bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. Les recordamos que aún pueden hacerlas a través de este chat vía Zoom. También lo pueden hacer a través de la transmisión en vivo vía Facebook. Pueden también levantar su manita y vamos a dar paso primero a una pregunta que nos hicieron llegar. Esta es del profesor Julio César Hernández y nos dice lo siguiente. ¿Los sesgos en géneros en las escuelas impactan en la experiencia que tienen las alumnas y alumnos en su proceso de aprendizaje? Esto nos está preguntando y es para el ponente Pablo Navarrete. Sí, por supuesto, no solo los sesgos, sino también los prejuicios de género impactan de manera decisiva en la formación de las mujeres. Por ejemplo,
cuando una persona docente, y cuando digo persona docente me estoy refiriendo no solo a los hombres, también tenemos potencialmente mujeres que están infectadas de generofobia. Cuerpo de mujer no garantiza visión de género, en la que expresan a las mujeres de que ustedes no van a poder realizar determinada función o actividad en su carrera. Y entonces, no solo los sesgos, sino los prejuicios de género impactan de manera decisiva en esto. Por eso es bien importante, en la experiencia de Quintana Roo, nos encontramos que el proceso de selección para el equipo de 23 profesores y profesoras que empezaron con este proyecto piloto fue seleccionar a la gente que le apasionara el tema, que le gustara el tema. Ese fue un primer filtro, porque encontramos que había mucha resistencia y sigue habiendo mucha resistencia al tema. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues con un profundo proceso de transformación de la formación y de la práctica docente. Ya lo dijo Patti ahorita, necesitamos reforzar mucho la capacitación de los nuevos docentes, los y las docentes, pero también necesitamos a quienes ya están frente al aula. A mí me preocupa mucho que haya muchas personas que están frente al aula que no soportan a los chicos de secundaria, por ejemplo, que no soportan a los chicos de prepa. Y el otro día me decía un profesor, pero ya me voy a jubilar, Pablo. Yo, qué bueno, gracias a Dios que va a dejar de hacer daño y ya se va a ir. Necesitamos profesores y profesoras plenamente convencidos con esta causa para quitar todos esos sesgos y esos prejuicios de género, porque los están perpetuando, interiorizan los conceptos, pero no exteriorizan las prácticas, y eso es lo que tendría que ser clave en esto. Yo parto de un supuesto y lo compartí, lo repito, hay que mover sentimientos para la recepción de los nuevos conocimientos, pero sobre todo para la transformación de los comportamientos. Eso es lo que necesitamos en el personal docente en este país para que avance la perspectiva de género. Muchísimas gracias por esta respuesta tan incendiaria en cuestión de reflexionar sobre nuestros propios actos. Y ahorita le damos la palabra a la doctora Irma Ester. No sé si ya se pueda activar su micrófono. Creo que no. Si no, nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat, se los recordamos. Adelante, Rosa Isela, no sé si pueda también ya activar su micrófono. Buenas tardes. Sí. Yo soy profesora de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional. Soy de formación psicóloga y maestra de terapia familiar sistémica. Entre los psicólogos tenemos una frase muy coloquial que dice: lo que me choca, me checa. ¿Sí? Y con esto quiero hacer referencia a que el papel que ustedes están mencionando del docente es verdaderamente trascendente en el cambio de mentalidad de todos los mexicanos, ¿sí? Y entonces creo que aquí estamos en una situación muy grave, una situación muy delicada, porque pues estamos viendo que los que tienen que formar a los docentes, desde la exposición de la anterior ponente, pues estamos viendo que los formadores tienen muchos prejuicios, muchos estereotipos y pareciera ser que, como dice el maestro Pablo, no se trata nada más de conocer ciertos conceptos, sino de llevarlos a la vida práctica, de realmente que nuestra persona proyecte ese cambio de paradigma, por así decirlo, esa sensibilización y ese respeto a las diferencias, ¿sí? A mí me llama la atención que digamos que la teoría, bueno, evidentemente la teoría, todos estos conocimientos son muy valiosos, son muy importantes y se tienen que dar en todos los niveles. Pero creo, y lo hemos visto en otras mesas, o el día de hoy, que es muy importante el trabajo personal.
¿sí? Y el trabajo personal tiene que ver con, no precisamente el psicoanálisis, hay otro tipo de terapias que trabajan en el aquí y ahora y que pueden ayudarnos a repensar o a reflexionar o a criticar o a analizar quiénes somos, cómo estamos construidos y desde una perspectiva de género, porque también el terapeuta tiene que tener esa visión de perspectiva de género, llevarnos a esa autorreflexión que nos permita reconocernos como hombres, mujeres o de la comunidad LGTB, en el sentido de cómo me construí yo, a partir de qué sistema de creencias, de qué sistema de valores, y cómo de alguna manera inconscientemente o conscientemente los estoy proyectando de manera negativa. En ese sentido, creo que nosotros debemos en todos los momentos hablar de estos temas, pero además generar, como en Argentina, una cultura que favorezca las terapias psicológicas, el autoconocimiento, porque a veces no es nada más con cursos o con diplomados o con maestría. Tenemos una rigidez pues, en nuestras formas de percibirnos y de percibir a los demás, y una rigidez en cuanto a normalizar la heterosexualidad como un sistema válido, único y universal, ¿no? Y entonces tenemos que cuestionar todo eso, pero además creo que lo difícil es analizarlo desde nuestra propia, ¿cómo les diré? Desde nuestra propia persona, ¿no? Cómo yo fui construida como mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué sistema de creencias fui construida? ¿Con qué sistema de creencias me muevo desde la docencia? ¿Y qué es lo que estoy proyectando? Porque puede ser que en lugar de construir, voy destruyendo personas en el camino, desde los niños que están en el kinder hasta los jóvenes adultos. Yo recuerdo que antiguamente había maestros que cuando los niños eran zurdos y en aquel momento se consideraba que ser zurdo era una enfermedad, pues pobrecitos niños, porque les amarraban el brazo, los torturaban, psicológicamente eran pues muy maltratados y despreciados por la familia, ¿no? Porque a la familia le avergonzaba tener un hijo zurdo, ¿sí? Y entonces precisamente tenemos que hablar de la importancia de ver todas las posibilidades de género que existen y normalizarlas. Pero eso no es tarea fácil, eso empieza desde el kinder, más que desde las familias. Yo pienso que los docentes tenemos, y las nuevas generaciones de docentes tienen una tarea muy grande. Muchas felicidades a todos, me dio mucho gusto escucharlos y que todos son muy jóvenes. Muy bonitas presentaciones, gracias. Muchísimas gracias, Rosa Isela, por este comentario. Retomar desde las infancias y no dejarlas, no soltarlas, es sumamente importante. Ahora vamos a dar paso a la doctora Irma Ester, a ver si ya puede prender su micrófono. Bueno, mientras seguimos intentando contactarnos con la doctora Irma, vamos a dar lectura a los comentarios en el chat. Eso sin antes recordarles que ya pueden registrar su asistencia. En el chat está el formulario. Y bueno, doy lectura a los comentarios. Dice, excelente reflexión, maestro Pablo. Yo estoy de acuerdo, profesor Pablo, y se ve estas situaciones de descontento incluso en nivel superior. Aquí nos están diciendo cómo dirigirnos entonces a los alumnos, ya que la RAE ha rechazado un lenguaje especializado para estas minorías. Muchas veces no sabemos cómo dirigirnos a los chicos LGBT y buscamos no dirigirnos como él o ella por temor a ofenderlos. Esta es una pregunta al pie. Ciertamente las y los docentes podemos ser multiplicadores de perspectivas revolucionarias o de creencias limitantes. Gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede cambiar en la práctica docente las ideas y prejuicios que están tan arraigados en los docentes de edad avanzada?
que les cuesta trabajo cambiar sus ideales, tienen ideas y costumbres sumamente arraigadas que no desean cambiar, no aceptan y respetan, es una cuestión cultural. No sé si alguno de los ponentes guste hacer algún comentario ante estos dos cuestionamientos. Aquí tiene la mano levantada Héctor, adelante. Gracias, ¿ya me escuchan? Ok, sobre el asunto de cómo dirigirnos a les alumnos, alumnos, es muy sencillo. Veo que hay muchos docentes por acá. Creo que lo más importante es acercarnos a nuestros estudiantes. Desde el inicio, cuando uno empieza clases con ellos, es acercarnos y decirle, ¿cómo quieres que te nombre? Es una práctica que pareciera muy sencilla, pero que hace la diferencia. Y créanme que desde los niños y niñas con los que yo trabajo, siempre el primer o segundo día de clases que tengo oportunidades, ¿cómo quieres que te nombre? Y eso hace una diferencia enorme entre cómo vas a relacionarte con ellos. Efectivamente tenemos una fuerte resistencia del asunto de la RAE, por ahí tenemos un asunto de que el lenguaje incluyente es una deformación del lenguaje, pero tendríamos que partir del hecho de que el lenguaje es una cosa que cambia con el tiempo y que es una cosa que está viva. A mí me encanta el asunto del lenguaje, es una cosa que está viva y que va a estar cambiando y que no es algo estático. Lo que ahora conocemos como reglas ortográficas es algo que no existía hace por lo menos 30, 40, 50 años, eran otras reglas ortográficas. Y lo mismo va a pasar con el asunto del lenguaje incluyente. Se va a ir metiendo y al rato esto que es anormal, por ahí decía alguien que comentaba de parte de la RAE, pues se va a convertir en una regla como parte de las que conocemos actualmente. Pero tenemos que tener esa apertura a entender que la lengua es algo que se va cambiando y que va modificándose con el tiempo y con las sociedades mismas y la propia cultura. Y eso es súper importante. Y les decía, acercarse a los estudiantes, quitarnos esa barrera que a veces como docentes nos ponemos, es el primer filtro que tenemos que romper. Y pedirles, ¿cómo quieres que te nombre? ¿Cómo me voy a dirigir a ti? Esa barrera, quitándola, ya tenemos muchas cosas ganadas y créanme que vamos a hacer una enorme diferencia en lo que vamos a hacer en nuestro trabajo docente. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por esta importante reflexión en torno a preguntar. Preguntar y no dejar de preguntar porque eso hace la diferencia. Y justamente bajo este mismo tenor, y ya por cuestiones de tiempo, ir cerrando, hay muchísimas felicitaciones para cada una de estos ponentes. Y yo quiero agradecerles sumamente por estar aquí, por compartir de sí, por compartir sus trabajos y sus experiencias, así como agradezco a cada participante, tanto aquí en esta sala de Zoom como vía Facebook, que estén presentes, porque es en estos espacios que el conocimiento pasa por el cuerpo y se desdoblen cuestionamientos que ya ustedes pudieron vislumbrar, que ya ustedes nos pudieron compartir y que hoy nos estamos llevando de esta mesa, ¿no? Y en torno a ello quisiera compartirles una cita de la doctora Marisa Belaustegui-Goitia en torno a la docencia, que dice lo siguiente: la docencia es una práctica conceptual y emocional que convierte el salón de clase en un espacio de asombro, de aprendizaje, de solidaridad y de crítica. Esta es una segunda piel. Y entonces, ustedes a través de sus trincheras, pero nosotras también, al estar aquí presentes, vamos desmitificando, vamos nombrando, vamos haciendo incidencias. Y entonces nos damos cuenta que hablar de sexualidad desde la perspectiva de género salva vidas. Estar aquí podemos sin duda alguna hacer incidencia en otras personas. Y ya por ahí nos estaban comentando con las ponencias, bueno, cuando haya más oscuridad, recuerda que hay colores en ti. Y también nos estaban mencionando que ser pasajeros en la vida de los niños es trascendente, ¿no? Que tenemos que buscar alternativas, que las y los docentes pueden ser potenciales aliados. Y nos estaban mencionando inclusive esta noción de cómo se llega a la docencia, que tiene muchas historias cada docente, pero sin duda nos podemos cuestionar qué queremos sembrar con nuestras prácticas docentes, con nuestro existir, con nuestro actuar en este mundo, qué hace falta en la educación. Y de primera instancia podríamos hacer un ejercicio de transspección que sane justamente nuestras heridas como estudiantes, cada una de nosotros aquí presentes, y justamente desde ahí comenzar.
Muchísimas, muchísimas gracias y sin más voy a dar paso a la entrega de las constancias. Así que voy a compartir pantalla. No sé si alguien me pudiera decir, ya estoy compartiendo Ya pantalla. podemos ver tu pantalla, Desiree. ¿Ya se puede ver? Así es. Ah, ¿sí se puede ver la constancia? Sí, sí la podemos ver. Adelante. Ok, ya me están diciendo que sí se alcanza a ver porque yo no los alcanzo a ver, pero bueno, por parte del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a Claudia Ivonne Hernández Ramírez por su destacada participación con la ponencia Experiencias docentes sobre la construcción identitaria masculina en profesores mexicanos de educación primaria. Esto en el Congreso Nacional, Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares. Por favor, les pido un fuerte aplauso para la ponente. Por cuestiones de tiempo, también solo me daré paso a nombrar a cada ponente. También les pido un fuerte aplauso, por favor, para Héctor Javier Almaraz Domínguez, con su ponencia Lo personal y lo educativo es político, que se abran las puertas del closet de las escuelas, la práctica de docentes LGBT en educación básica. Un fuerte aplauso, por favor. También un fuerte aplauso para Pablo Navarrete Gutiérrez, con su trabajo La perspectiva de género en la docencia, desafío de nuestro tiempo. Y por último, pero no menos importante, vamos a darle por favor un fuerte aplauso a Patricia Marisela Peñalosa Escutia, con su trabajo Los significados de los formadores docentes sobre la diversidad sexual de las y los alumnos en la vida cotidiana de la escuela normal, detonadores de discriminación y rechazo. Y bueno, sin más por el momento, y siguiendo bajo este tenor, agradeciendo demasiado a cada uno de ustedes, pues se da por concluida esta mesa. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias.